Eso para mí es Juan Miguel esta noche nos va a presentar su tesis de grado, una mirada crítica al renacimiento psicodélico en el Valle de Aburrá, perspectivas y experiencias en torno al cuidado psicodélico. Es realmente supremamente importante porque como todos aquí hemos pasado quizá por esto, hacer las tesis de grado del pregrado es súper difícil, es muy complicado generalmente y lo más triste es que generalmente estas tesis se quedan en bibliotecas, pero aquí en Ciencias Psicodélicas realmente queremos dar ese espacio y esa voz a las personas que justamente se han dedicado a estudios nuevamente. Entonces queremos por fin darle este espacio a Juan Miguel. Hemos tenido aquí en Ciencias Psicodélicas muchos invitados muy especiales, igual de especiales Juan Miguel para mí, un antropólogo egresado de la Universidad de Antioquia, miembro activo del Semillero de Investigación en Etnociencias y Psicodélicos, Etnopsique, de la Universidad de Antioquia, y asimismo integra el Comité de Investigación y Desarrollo de la Fundación Conciencia Viva y forma parte del Comité de Acompañamiento Social de esta misma fundación. Entonces, seas muy bienvenido, Juan Miguel. Si nos quieres contar un poco de ti antes y ya después iniciamos con tu presentación, me dis cuenta si puedes compartir tu presentación. Claro que sí. Manu, bueno, muchas gracias por esa presentación tan bonita y muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes este trabajo que en efecto, pues para mí ha sido importante. Lo he venido construyendo desde hace 2 años eh, y bueno, ya les voy a compartir pantalla para presentar. Y claro, nosotros aquí en Ciencias Psicodélicas realmente estamos muy comprometidos con lo que es la divulgación del conocimiento. Pues una de las líneas que tiene Ciencias Psicodélicas es la divulgación. Entonces hemos convocado a muchas personas que se han dedicado a esto, que quieren compartir esas investigaciones, esa información y esa construcción del conocimiento que han tenido durante bastante tiempo. Por eso Juan Miguel está aquí en esta ocasión, teniendo una trayectoria no solamente en la antropología, sino también a nivel personal, que también doy fe de esta trayectoria personal, porque yo creo que igual al fin y al cabo tocar este tipo de temas no va solamente desde una parte teórica, sino también desde una parte personal, Mm, ¿cierto? Sí, Manu, muchas gracias. Estoy muy de acuerdo por ese lado. Ahorita hablaremos un poquito de pronto más de esto. Cuéntenme si ya en la pantalla. Perfecto. Listo, entonces vamos a arrancar. Bueno, aquí les pongo los logos de la fundación y el NOSICE, que Manu ya los mencionó, son dos instituciones a las que estaba adscrito y que me han acompañado un montón en este proceso de investigación, pero es importante pues resaltar que este proceso que hice fue de manera independiente, es una investigación propia para graduarme como antropólogo de la universidad. Y bueno, ya Manu también lo decía, se titula Una mirada crítica al uso de hongos en el Valle de Aburrá, prácticas y experiencias de cuidado en contextos holísticos. Les voy a dar un contexto muy breve de la investigación para luego saltemos a lo que más me interesa presentarles, que son los resultados. ¿Qué se hizo? ¿O cuál fue el interés? ¿Qué es lo que yo estaba buscando? La pregunta de investigación general que formulé es: ¿cuáles son las relaciones de cuidado, atención, dadas entre cuidadores y usuarios durante estados integrados de conciencia inducidos por hongos psilocibios en contextos holísticos de Medellín y sus alrededores? Aquí la categoría de relaciones de cuidado, pues la entendí desde una dimensión relacional. ¿Cuál es ese vínculo de cuidado que se gesta entre un terapeuta, un facilitador y la persona pues que está en el estado expandido de conciencia? Y asimismo, qué roles, qué valores, qué expectativas comienzan a emerger en esta relación. Una dimensión experiencial desde la narrativa de las personas, qué sentido le atribuyen al proceso de cuidar a otro ser y de ser cuidado mientras está en esta expansión de conciencia, y una dimensión práctica asistencial que tiene que ver con todos estos conocimientos técnicos, las herramientas, la infraestructura y cómo se hizo. Eh, Estuve haciendo observación participante en 3 ceremonias, una en Carmen de Viboral, otra en Santa Elena y la última en Amagá, que es en la que nos vamos a estar centrando en esta oportunidad.
y se hizo entrevistas semiestructuradas con 12 facilitadores formales y 3 participantes de las ceremonias. Aquí un dato que les dejo. Los facilitadores que se entrevistaron manifestaron contar con entre 1 y 28 años de experiencia de consumo de psicodélicos y entre 2 y 15 años de experiencia facilitando hongos y otros psicodélicos. Y bueno, ¿por qué? Porque esta investigación, además de mi interés personal en estos temas, pues a nivel académico y epistemológico, sucede que el conocimiento generado en los ensayos clínicos sobre psicodélicos toma lugar en contextos muy específicos que no reflejan las condiciones donde toma la mayor parte del consumo de psicodélicos. Estos ensayos clínicos suceden con una población muy específica que cumple, digamos, con ciertos criterios diagnósticos en un entorno cerrado o en interiores normalmente, bajo unos protocolos también muy predefinidos, con ciertas playlists musicales, bajo un modelo de terapia individualizado que los psicodélicos, como sabemos, por su farmacología, mucho de la experiencia va a estar condicionado por estos ambientes contextuales, el set y el setting, que por estas razones que les acabo de mencionar, pues le da un tono y un matiz bastante particular a las experiencias y a la representación de la experiencia psicodélica que se puede hacer desde un ensayo clínico. Pero ¿qué sucede fuera de estos otros contextos? Donde normalmente no se consumen de manera individual, sino muchas veces en entornos ceremoniales y grupales, naturales, donde no hay tanto control, con personas que no tienen necesariamente una enfermedad mental, pero distintos grados de salud y que tienen trasfondos culturales y experiencias con la sustancia muy diversa. Entonces, hay una necesidad y un llamado y un interés a nivel personal por estudiar estos otros contextos y específicamente en nuestro contexto local, en el Valle de Aburrá, Antioquia. Y bueno, también hay un interés por todo este boom psicodélico que está gestándose, por conocer un poquito cuáles son esas repercusiones sociales y sanitarias. Aquí están pues Fantastic Fungi, How to Change Your Mind, está Mike Tyson en un podcast hablando sobre sus experiencias con hongos y así como él, tantas otras celebridades que vienen saliendo del proceso psicodélico. Esto es como algo que yo creo que ya todos presenciamos y tenemos muy claro, y los honguitos, pues que han sido como los abanderados mucho en este renacimiento de investigaciones con psicodélicos y también en mucho de las plataformas mediáticas. ¿Qué se encontró? De manera general, esos fueron los puntos principales. Una concepción del cuidado psicodélico como un proceso engranado entre un momento de preparación, un momento de cuidado durante la experiencia y unos momentos de cuidado posterior, de integración de la experiencia. Se encontró una concepción de la formación legítima de un facilitador o de un cuidador compuesta por 3 elementos: un conocimiento teórico multidisciplinar que muchas veces es subsanado por equipos de trabajo multidisciplinares, experiencia previa con la sustancia que se pretende facilitar y un componente ligado también a un aspecto más, pienso yo, espiritual, existencial, y es como el de la coherencia. Una persona que sea coherente entre lo que dice, lo que piensa, lo que hace, los valores que predica y que esté preocupada por trabajar en sí misma, unas funciones del cuidador de contener a la persona a nivel emocional, a nivel verbal, físico, cuando es necesario, ambiental, incluso a nivel farmacológico, y unas cualidades ligadas con la empatía, la presencia, la calma. Estos puntos son muy importantes eh, y me encantaría profundizar más en ellos. Tienen que ver con todo el tema también de la minimización y prevención de riesgos y daños, pero en esta oportunidad me gustaría centrarme más en estos 3 puntos que tienen que ver con las falsas creencias, la manera en la que validamos el conocimiento que se deriva de esas experiencias, el narcisismo psicodélico y el consumismo espiritual, que, bueno, de alguna manera yo los entiendo como cosas que pueden pasar cuando no cumplimos con unas condiciones básicas de cuidado de estas experiencias y que en toda esta efervescencia cultural por el hongo, por los psicodélicos, a veces caemos en una romantización y me parece
bacano, chévere poder también exponer y contar lo que sucede cuando las cosas no salen tan bien con estas experiencias. Entonces, cuando estaba haciendo esto, me lo imaginaba incluso como una especie de continuación de la presentación que nos había hecho Jackie la vez pasada sobre integración psicodélica desde el modelo existencial. Esto podría entenderse un poco, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando no integramos? Eh, y bueno, esto que vamos a ver se los voy a presentar a partir de los testimonios de tres personas: Sami, Sonia y María. Sami es una participante, Sonia es la facilitadora y María es otra participante de esta ceremonia de honguitos que tomó lugar el 20 de enero a horas de la noche en Amaga Caldas. Eh, y bueno, Sami, esta fue su tercera experiencia con hongos. Sus primeras dos experiencias las hace sola en casa y es su primera vez en un contexto ceremonial y grupal. El testimonio de Sami me parece muy interesante porque uno puede ver cómo se va transformando esa percepción del cuidador y el matiz que puede tomar como esa relación cuando comenzamos a estar en un estado de cambio de conciencia. Entonces, ahí vamos. Yo sentía en Sonia, cuando se comunicaba por el WhatsApp, que era muy dura en cómo hacía la información. Y yo como que, ay no, esa muchacha, ¿por qué está enojada? Qué pereza. ¿Cómo será? ¿Será que ella sí es la persona con ese carácter para dirigirme? Cuando yo llego a la ceremonia y veo que ella sí es en su personalidad muy fuerte, empiezo también con muchos juicios hacia ella. Recién yo me como los hongos, como te digo, yo estaba resistiéndome por esa sensación de no quiero estar aquí, qué pereza tanta gente a mi alrededor y tenía mucha hambre, tenía demasiada hambre. Yo empecé mi viaje así. ¿Qué necesidad tengo yo de estar incómoda y con hambre? Recién me terminé de comer los hongos y yo como que entro y digo, ven, esas no son las palabras que te tienes que entregar. Si tu propósito es estar dispuesta y no lo estás, ¿qué vas a recibir? Entonces yo empecé a respirar, cerré los ojos y dije como que estoy bien, ya Gaia está dentro de mí, Gaia me va a sanar, voy a esperar. Los maestros, y aquí hago un paréntesis, Sami me cuenta que en sus otras experiencias con hongos hay unas voces masculinas que hacen presencia en su experiencia, que ella llama los maestros y que le responden de alguna manera sus preguntas durante las experiencias con hongos y que en esta experiencia también hacen presencia. Entonces, el testimonio transcurre como un diálogo entre Sami y sus voces bajo el estado expandido de conciencia. Los maestros me dicen como, Sonia no te va a entender, pero no le digas nada. Tú ponte de pie. Y mira, yo no era capaz de hablarle a Sonia, pero yo me puse de pie y ya ellos me dicen, listo, ya, déjate guiar de ella. Cuando ella hace la limpieza a mí, yo siento que ella me limpia de los prejuicios y los bloqueos que tenía y ellos me dicen, ahora sí estás limpia, ahora sí te vamos a dejar ver sin control. O sea, lo que viniste a ver, eso vas a ver. Yo lo que más quería ver iniciando era Sonia. O sea, yo quería que me mostraran quién era Sonia en realidad, si era de confianza, si podía confiar en ella, si me podía sentir cuidada. Y aquí hago otro pequeño paréntesis sobre este otro punto que mencionaba anteriormente, la importancia de concebir el cuidado como un proceso de una preparación, de un momento durante y un momento posterior. Normalmente en el momento preparatorio, según la literatura, pero también según los testimonios de muchos otros terapeutas, es el momento propicio para comenzar a ir construyendo una relación de cuidado, una relación marcada por esa empatía, por esa confianza, que en este momento Sami pues estaba sintiendo que carecía. Y eso fue lo primero que vi y fueron las primeras lágrimas que derramé, porque yo le pedía perdón a ese gran espíritu, porque tal cual me lo dijo Sonia, así era. O sea, el cuerpo de Sonia es un instrumento. Ellos me empiezan a mostrar cómo esos espíritus y esos ancestros se toman el poder de su cuerpo y la guían hacia lo que tiene que hacer. Entonces ellos lo primero que me dicen, ella es un alma muy buena, es un alma sabia, pero ella se comporta así, tan fuerte, y tiene ese carácter que tú piensas que es regañón y enojada, es porque lo que ella maneja dentro de sí es naturaleza, y la naturaleza es libre, no tiene control, es fuerte, ella puede ser todo amor, todo paz, toda tranquilidad, cuando su cuerpo es un recipiente de espíritus, de fortaleza y de libertad. Entonces no la vuelvas a juzgar, porque es que la naturaleza es impredecible. Yo en medio de eso le pido muchas disculpas a ella. Yo le decía, ahora veo lo que eres y mis prejuicios no me lo permitían ver.
y empiezo a ver una cantidad de cosas que yo decía, yo me quejo demasiado. Yo me quejo demasiado porque mis contactos no son ni la mitad de lo que ella hace. La responsabilidad de saber encauzar la energía de todos, adicional a eso, tener el temple de ver esas oscuridades presentes, ver esas entidades ahí tratando de derrumbar la luz que nos quería entregar Gaia por medio de los hongos. Yo decía, yo no sería capaz. Y justo en ese momento yo como que digo, ¿será que en algún momento lo que quieren de mí es llegar a un punto como ese, pero desde lo que yo hago? Y ellos, los maestros, me repetían mucho, no estás preparada, no estás preparada, pero tienes que estarlo. Yo no sabía que los que guiaban la ceremonia también consumían los hongos. Entonces, en un momento giro y veo que Sonia está consumiendo los hongos y que su pareja también, su pareja siendo otra de de los cuidadores. Yo decía, si ella nos dijo que no podíamos salir solos y que ellos nos iban a acompañar, ¿cómo van a estar en el mismo estado? Ellos, las voces maestras, lo que me dijeron es que Sonia tiene la capacidad por su propósito de vida de que esto no sea igual para ella. Entonces, como que ella sabe qué hacer y ella recibe la guía para eso. Bueno, y de este testimonio quiero compartirles o resaltar varios puntos. Y el primero, pues, se los traigo aquí de la mano de Stanislav Grof, con este libro de psicoterapia con LSD. Él destina uno de los capítulos a este tema del cuidador como uno de los elementos más importantes dentro del contexto en el que va a tomar lugar la sesión con psicodélicos. La apariencia física, la actitud que tiene el cuidador, la intención, su estado emocional, todas esas cosas van a incidir en la experiencia de la otra persona. Y esto muy a propósito de los primeros momentos del testimonio en los que Sami nos decía que la percibía a ella muy enojona, la percibía como alguien que un poco agresiva. Entonces desde ahí Sami ya se va disponiendo a ciertas cosas para la experiencia. Y otro punto que también se los pongo aquí un poco parafraseado que nos dice Groff es este: las tendencias sexuales e instintivas de la persona, su parte enjuiciadora y moral, superego, su versión idealizada de sí misma, ego ideal, por ejemplo, pueden proyectarse de formas elaboradas y complejas en los cuidadores, quienes pasarían a representar con frecuencia toda clase de símbolos, Drácula, Hitler, papá y mamá, héroes y semidioses para los participantes de la sesión. Esto no es como con el fin de descalificar la experiencia que tuvo Sami, o de que percibir a Sonia de esta manera pueda tener cierto valor para ella en su proceso personal, eh, pero lo traigo es más como para iluminar o para visibilizar un poco el estado de vulnerabilidad en el que nos podemos encontrar cuando tendemos, que no es algo poco común, a idealizar y a romantizar al facilitador. De hecho, es algo tan común y lamentablemente tantos terapeutas y facilitadores y dadores de medicina se aprovechan de esta imagen inflada que puede llegar a tener de ellos alguien en una experiencia, que uno de los capítulos del manual para la concienciación sobre el abuso de Chacruna dice explícitamente, es un chamán, no un santo. Y aquí recordando cómo durante la experiencia, pues Sonia pasa de ser vista a esta persona enojada, un poco agresiva, a ser un recipiente de lo sagrado, la encarnación de la naturaleza, eh, y a ser revestida como en este brillo especial. Ella está en una categoría aparte de los otros. Ella tiene un propósito de vida diferente y es diferente del resto, según pues la percepción de Sami en ese momento. Otros puntos que me parecen muy interesantes es sobre este tema de los maestros. Los maestros me dijeron, los maestros me explicaron que, y hay un articulito que recomiendo mucho de ICERS, ¿por qué no deberías tomar literalmente lo que te dice la ayahuasca? Se los estoy dejando ahí abajito de la presentación de la pantalla, aquí se los parafraseo. Una parte: a menudo se escucha en escenarios de consumo holístico de expresiones como el hongo me dijo, la ayahuasca me dijo, Jesús me dijo, expresiones acompañadas de una sensación de absoluta certeza y experimentadas como provenientes de un lugar o agente exterior al sujeto, y no como manifestación de su propio mundo interno. Entonces, bueno, aquí ellos mencionan, ellos tienen un centro de integración, un centro de apoyo para la integración de experiencias psicodélicas, y hablan que esto es cosas que pasan con mucha frecuencia y que
las consecuencias pueden ir desde la más grave, siendo el asesinato, hasta tomar decisiones importantes de la nada, como cambiarse de país, tomar un divorcio, eh, que pues no son deseables, ¿cierto? Y que implican poner también la responsabilidad y la autoridad sobre la vida de uno en lo que una planta dijo durante la experiencia, en lo que una entidad, algo que apareció durante la experiencia, se te manifiesta y te dice una verdad que parece absoluta. Y esto también estas en el articulito lo relacionan mucho con la falta de una sabiduría en nuestras sociedades modernas, tecnificadas, racionalistas, para comprender este lenguaje simbólico. Hay como un alfabetismo simbólico que también contribuye a tomarnos tan literalmente estos contenidos metafóricos tan poderosos que salen en la experiencia, sin reducir tampoco pues lo que los contenidos de la experiencia a algo simbólico, pero hace parte. Y esto también me lleva a otro punto, el de esta tendencia a tomarnos literalmente las experiencias con una dificultad pues, que se ha identificado también, y esa de cómo validamos el conocimiento, las percepciones, las interpretaciones que derivamos luego de la experiencia psicodélica o que nos surgen incluso durante la experiencia psicodélica. ¿Cómo así? Sami, perdón, sale convencida de que, en efecto, Sonia tiene estas cualidades favorables que ella percibió durante la ceremonia, y incluso me manifiesta. A mí me pareció que tal cual lo hace Sonia es como debe ser una ceremonia de hongos. Lo que sucede es que, a diferencia de Sami, cuando yo entro en contacto con otros participantes de la ceremonia, me percato de que ellos no la percibieron así. Ellos, en efecto, la vieron como una persona enojona, un poco agresiva, incluso se quejaron con el dueño del centro de sanación. Aquí les hago un paréntesis: esta ceremonia, Sonia hace un negocio con el dueño de un centro de sanación en el que ella va a hacer la ceremonia ya, y estas personas se quejan con el dueño del centro de sanación porque, a diferencia de Sami, se sintieron descuidadas, pero Sami está convencida de algo diferente. Y, y esto, pues claro, puede parecer un poco obvio, todos tenemos experiencias y percepciones diferentes, pero apunta a una dificultad que tampoco pues hay que pasarla por alto. Y estos autores, el articulito también lo pueden leer ahí abajo, plantean algo muy interesante, y es que hay unos rasgos de la experiencia psicodélica, estos dos, la experiencia mística y estos insights o revelaciones profundas y espontáneas de muy distinta índole, que podemos experimentar bajo el efecto de la sustancia, que, que además están correlacionadas con sus efectos terapéuticos, que comparten algo, y es que ambas vienen acompañadas de un sentimiento de certeza y de veracidad y de validez interna. Es decir, que yo no tengo que corroborar esto con nadie más, porque lo que yo viví fue tan fuerte, fue tan claro, fue tan vivido, no hay nada más real que esto que yo viví. Esto es la verdad. Y lo que ellos señalan en este artículo, a raíz de una revisión de distintos casos clínicos y también en contextos neochamánicos, es que este sentimiento acompaña tanto los insights, las ideas o las creencias falsas como las verdaderas. Acompaña tanto a las creencias adaptativas como a las desadaptativas. Entonces ellos ahí lo dicen muy claro: hay un riesgo de que vivamos estas experiencias, pero también, y terminemos reforzando creencias falsas sobre el mundo. Podemos reforzar y convencernos también de nuestras propias fantasías en estos estados, que me lleva al siguiente tema también, narcisismo psicodélico, que lo vamos a ver más claramente con el testimonio que les traigo de Sonia. Sonia, bueno, es la mujer fe de medicina que facilitó y que convocó a esta ceremonia. Ella tiene 10 años de experiencia facilitando, 20 años de experiencia de consumo, y
Sucede que, recuerden lo que les acabo de contar, ella estuvo haciendo un negocio con el dueño de un centro de sanación para ir a facilitar su ceremonia de hongos y resulta que al final ella incumple con el trato, ella no le da el dinero que le corresponde a este hombre y le explica por qué en unos audios que se terminan difundiendo entre los participantes de la ceremonia y yo siendo uno de los participantes e investigador me terminan llegando a mí también y veamos lo que dicen estos testimonios, esta respuesta de por qué Sonia no paga la plata que debe. Cuando se comience a ordenar la energía, el espíritu me va a dar permiso de pagarte. Si usted piensa que esto es el ego de la personalidad, va a seguir recibiendo esa sombra proyectada desde mí, en forma de la deuda. No quiero que se endeude, le quiero pagar lo que corresponde. Para eso tiene que estar dispuesto a recibir la luz. Amada es un lugar de luz, pero todavía hay que alinearse. Por eso fue el llamado a ser equipo, pero la respuesta fue desde el ego. Nos vamos y vamos a hacer equipos con las personas señaladas al momento. Angie y Alicia son los que ya están alineados, los demás se están alineando. No lo digo yo, lo dice Dios. Bendiciones para nuestros caminos porque ese es un rezo de amor, el Espíritu nos está alineando a todos. Y adicional a este testimonio que les traigo, resulta que la ceremonia de Sami, de Sonia, venía también con un paquete de que ella denomina de retroalimentación. O sea, luego de la ceremonia, ella se compromete con hacernos una devolución a los participantes que estuvimos allí sobre la ceremonia, sobre cómo nos fue, sobre lo que ella percibió. A mí me llegaron una retroalimentación también con unos audios que les voy a compartir también unos fragmentos. Yo soy una buena curandera, una buena sanadora porque aprendí de los maestros que son los abuelos y ellos no me dijeron nada en palabras, todo lo miré y lo escuché. Ellos están hablando a través de mí y todo ese conocimiento me lo están transmitiendo directamente. Usted llegó esa noche a recibir muchos mensajes porque los va a compartir. Si su mensaje va a ser corrupto, el espíritu no le da autorización, Miguel. Escuche porque es la voz del espíritu que está ordenando. Si vio el poder de la vida, sígalo. Si no le va a tocar el poder de la muerte, de la negatividad. No lo digo yo, lo dice el gran espíritu a través de mí. Y continúa. Esos 7 rayos y esas 7 flechas que estuvieron lanzándose una y otra vez en el fuego de la ceremonia son reales. No es ilusión como la que nos programaron, es real. Si usted ya está en la realidad verdadera, escucha y ve. A esta nueva era se entra uno por uno, defendiendo la luz sobre la oscuridad, la vida sobre la muerte negativa. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí o dónde estás? Ahora la vibración ya va a subir, ya bajó, tocó su punto más álgido con la pandemia y ahí mismo empezó el ascenso, porque ahí empezó la humanidad a hacer un despertar con mayor conciencia en el 2020. Y este 2024 va a traer las bendiciones o el karma. El hecho es abundancia o es karma. El hecho es la vida o la muerte. ¿Cómo sabe dónde uno está? Tomando su decisión. ¿Estás con la vida o si no? Todas las huestes de Israel se van a llevar la negatividad y muchos van a morir. Vamos a ver muchas cosas en estos 20 años que nos van a asombrar, pero van a ser para que el que tenga ojos para ver y oídos para escuchar, no más. Los demás cada vez menos van a vibrar en esta frecuencia y no nos van a ver porque no estamos. El universo no es material, es energía y es vibración. Los que estamos en la misma vibración nos vemos, los que no, chao. Y aquí entramos entonces en el tema de el narcisismo psicodélico. Este es un término que yo me encuentro a través de un antropólogo médico, Adam Aronovich, que también se los dejo aquí más abajito, que tiene pues bastante tiempo no solo investigando, sino también experimentando con las medicinas y también incluso facilitando. Y tiene una cuenta en donde hace activismo, se llama Healing from Healing, Sanar de Sanar, en donde publica pues unos memes súper críticos y cómicos a la vez con un poco toda la espiritualidad nueva era y las nuevas formas de espiritualidad que se vienen generando también a partir del boom psicodélico, y él propone un término para esto que se presencia tanto en los círculos de toma de medicina, que él denomina el narcisismo psicodélico, y es
una definición más coloquial, no es una definición clínica que se puede hacer desde este constructo de la psiquiatría o desde la psicología. Y lo que él plantea es que se refiere a un patrón generalizado de grandiosidad acompañado de sentimientos de autoridad, arrogancia y comportamientos alternos. Aquí estoy haciendo una traducción de la imagen que tiene a la derecha. La inmediatez y relevancia inherentes a la fenomenología de la experiencia psicodélica conduce a menudo a personas inexpertas o sin preparación, no necesariamente, a confundir revelaciones poderosas y significativas a nivel subjetivo con verdades absolutas y últimas extrapolables a los demás, conduciendo a una inflación del ego. Es importante recordar que nadie tiene el monopolio sobre la verdad. Apegarnos a una única interpretación del mundo puede ser contraproducente. Eh, Aquí también la importancia de la diversidad epistémica y disciplinar, pues corremos el riesgo de volvernos dogmáticos, rígidos, arrogantes y menos aptos para navegar la inflación del ego y fases mesiánicas que son comunes entre usuarios de plantas medicinales, víctimas de demasiada certeza. Eh, Además de Adam, que les recomiendo mucho también este podcast, también traigo a Mark Aishala, otro, creo que se pronuncia así, otro terapeuta investigador que en este libro de integración psicodélica toca de, toca el tema del narcisismo espiritual y estos autores pues nos hablan de varios puntos. El primero, pues es que este tema es muy común, eh, es algo muy esperable, algunos incluso piensan que es parte necesaria o inevitable del camino para quienes asumen también los psicodélicos como un camino de autoconocimiento, eh, y es algo que también de lo que advierten mucho distintas tradiciones espirituales y religiosas. Entonces estamos ante una experiencia muy humana, eh, y nos advierten que aunque es muy común que a los neófitos, a las personas que recién están interesándose y experimentando con esas experiencias, les tomen por más fuerza este embelezamiento y ese entusiasmo y esta idealización de todo lo que es relativo a la experiencia psicodélica, este deseo incluso de querer dárselo al amigo, al papá, al hermano, sentir la necesidad de tener que iniciar a los otros. Y allí también incluyen a incluso personas que luego de una experiencia ya se sienten con la potestad, con el conocimiento, con el poder de facilitar experiencias. Ellos dicen, esto es muy común entre neófitos, pero ojo que el narcisismo psicodélico también, e incluso hay que prestarle más atención a las personas que tienen un recorrido largo con el uso de medicinas y en el camino, en el proceso de autoconocimiento, como los terapeutas y los facilitadores. También está el riesgo de ya concebirnos como productos acabados, ya lo entendimos todo, ya lo sabemos todo, no tenemos tampoco necesidad de cuestionarnos nuestra propia visión del mundo. Nos hablan también de este encarnizamiento psicodélico, y es que, visto, viví una experiencia psicodélica, eh, tal vez quedé un poco confundido con lo que viví, me quedaron como unas sensaciones raras y pues la respuesta, otra experiencia psicodélica y otra experiencia psicodélica y pues se termina cayendo en una confusión y un desorden mental. eh, y esto pues también para llamar la atención sobre la importancia de la integración, que también lo mencionaba ahorita, eh, y también como creer que el progreso espiritual, creer que el desarrollo humano de una persona depende de la cantidad de experiencias psicodélicas que tenga, la cantidad de experiencias espirituales que exista. Como en todo esto, todos estos autores nos advierten un montón de esto. Y Adam me gusta mucho porque además de que es una persona muy crítica, habla también mucho desde su propia experiencia y él es muy cándido hablando sobre sus etapas de narcisismo espiritual que atravesó también en sus veintes cuando estaba explorando con esas sustancias. Él llegó a concebirse como uno de los elegidos, llegó a unirse a grupos conspiracionistas, llegó a alejarse un montón de la familia, de los amigos,
encerrarse cada vez más en su visión del mundo, y él manifiesta que de alguna manera lo que lo salvó es que a pesar de que él adoptó una actitud de superioridad, de grandiosidad y de desprecio hacia los otros que él concebía como personas que no veían la verdad que él sí veía, estas personas que lo amaban, sus amigos, su familia, no lo abandonaron. Estas personas lo acogieron, fueron pacientes, fueron empáticos hasta que eventualmente él se aterrizó un poco y él nos advierte incluso eh, que si nuestra familia y nuestro entorno no nos ayuda un poco a aterrizarnos, eh, la vida misma se encargará de hacerlos, la realidad misma. Y Adam también nos invita un montón a prestarle atención a los orígenes de estas plantas, a los orígenes con el ser humano, que es un poco toda la historia de las comunidades indígenas, de las medicinas ancestrales, porque vienen de una cosmovisión y de unas ontologías relacionales y recíprocas que distan bastante de una visión tan individualista que tenemos en nuestras sociedades. Entonces, en estas comunidades, tampoco sin querer romantizarlas, pero sí tienden a ubicar al ser humano en una red de relaciones más amplia entre también otros seres humanos, pero incluso seres no humanos. Y los psicodélicos fungen como mediadores entre estas redes, como vasos comunicantes entre todas estas conexiones. Entonces, esto de irnos de manera aislada, solitaria, a tomar psicodélicos para sanar el niño interior, para encontrar la mejor versión de nosotros mismos, para nuestro autoperfeccionamiento, nuestro automejoramiento, es algo que propicia mucho nuestra misma cultura con su énfasis en el individuo, en el yo, y nos invita mucho a prestarle atención a estas maneras más comunitarias y sociales de vivir, de habitar. Y bueno, el testimonio de Sonia también me parece muy pertinente y me detona mucho esta reflexión de que los psicodélicos también son herramientas de transformación identitaria poderosas y de transmisión cultural. Entonces, la experiencia psicodélica detonada y estructurada en buena medida por el marco simbólico y ritual tiene el potencial de modificar profundamente la identidad de la persona, su noción de sí mismo y del mundo. Y esto no es nuevo, esto las comunidades indígenas lo han utilizado históricamente para transmitir y reforzar en los miembros del grupo, acompañados de sus prácticas rituales, la cosmovisión grupal. En contextos clínicos, esto también se está explorando y se está utilizando, por ejemplo, para reprogramar la identidad de los individuos, de individuos fumadores a individuos no fumadores, con un marco simbólico distinto, más psicoterapéutico, por ejemplo, con intervención de técnicas de terapia cognitiva conductual. Y pues esto me conduce a pensar y entonces en contextos holísticos, qué papel están cumpliendo las ideologías, las creencias, estas narrativas nueva era en la construcción y en la transformación de las identidades de las personas y la creación y conformación de nuevos grupos sociales. Mm, y aquí les traigo pues esta fotografía que creo que es muy famosa de eh, Jake, el chamán del movimiento QAnon. Jake es un facilitador de ceremonias de peyote, solo come comida orgánica y está adscrito al movimiento QAnon, que piensa que Donald Trump es un enviado de Dios para salvar a la Tierra. Entonces, esto no es un caso pues aislado, ¿no? Esto hay un montón de grupos y de personas que muestran un patrón parecidos a estos y a los de Sonia y involucrados en todas estas prácticas de psicodélicos. Y aquí pues les dejo algunas preguntas detonadoras y a raíz de todo esto que hemos venido conversando, se perciben los facilitadores responsables de transmitir de manera transparente y comprensible los supuestos filosóficos, espirituales, psicoterapéuticos, ideológicos
a los que serían expuestos los participantes antes, durante y después del estado expandido de conciencia. Se saben las personas que acceden a estos espacios en la confianza y el derecho para preguntar por esta información. ¿Ustedes consideran que es importante esto? Incluir, por ejemplo, esto en los consentimientos informados. Eh, y también me llama la atención sobre estamos creando espacios para permitirnos cuestionar, compartir perspectivas narrativas sobre las tendencias ideológicas y simbólicas que vienen permeando los contextos de uso de psicodélicos. Aquí les traigo otro artículo que me parece muy interesante. Se titula Más evolucionado que tú, espiritualidad evolutiva como un marco cultural para la experiencia psicodélica. Este investigador pues se interesa por mirar con pinzas esta doctrina de la espiritualidad evolutiva que ha estado permeando la cultura psicodélica en Occidente desde hace muchos años y el hombre nos muestra cómo esta doctrina tiende a degenerarse en formas de narcisismo psicodélico, en formas de desprecio hacia unas masas menos evolucionadas por oposición a otras más evolucionadas. eh, y, y bueno, esto para seguir comentando un poco como esta mirada crítica hacia cuáles son estas ideas y esto que se dice y en los entornos en los que estamos consumiendo y usando los psicodélicos y las medicinas. Y bueno, llegamos a nuestro último testimonio, es el de Isabel. Esta chica también, pues, me la encuentro en esta ceremonia. Ella accede a tener una entrevista conmigo, me cuenta que es su primer ceremonia de hongos como una participante, pero que a pesar de eso ella ya había facilitado una ceremonia y que su experiencia consumiendo venía de las microdosis. Entonces, para ponerlo más ordenado, ella conoció los psicodélicos a través o su primer contacto directo con los psicodélicos fue con la microdosis. Acto seguido, hace una ceremonia, facilita una ceremonia de hongos y después asiste por primera vez a una ceremonia de hongos. Entonces, esto a mí me llama la atención y en lugar de centrarme en cómo fue su experiencia de cuidado con Sonia, quiero centrarme un poco en esto otro, porque ella cómo había facilitado ya una ceremonia y ella me cuenta esto. Como te digo, yo nunca lo había hecho, por eso lo hice acompañada de una persona experimentada, su amigo. Este amigo fue el que la inició en las microdosis y después ella lo invitó a que la acompañara a facilitar su ceremonia. Eso fue un sábado 28 de octubre, el año pasado, en Envigado. Yo puse la comida, la gente y el lugar. Muy lindo todo, porque yo también soy DJ, pero como espiritual. Entonces yo toco unas frecuencias, unos hertz. Yo dije, como es mi primer evento, hoy oficialmente voy a inaugurar VibraSoul. Paréntesis, VibraSoul es la empresa espiritual de Marisabel. Yo tengo que lucirme, yo tengo que hacerlo súper bien, quiero hacer algo bonito. Entonces yo les di la bienvenida al evento, el montaje, puse decoración, o sea, fue súper bonito todo, todo muy, muy premium. Le dimos a todos lo mismo y le dimos 4 gramos de una cepa que se llama Blue Moon. Yo convoqué gente, fueron 28 personas. Filtro, nada de filtro. Simplemente le dijimos a la gente que si son psiquiátricos nos lo dijeran para saber qué tomaban de droga y mirar una persona que era psiquiátrica, que era muy amigo mío, y yo le dije, yo siendo tú, me tomo una microdosis solamente. Tú estás en toda la libertad. Yo te voy a dar a ti una microdosis. Si tú ves que puedes con más, está bien. Y él me dijo, no, hágale tranquila. Él fue consciente, entonces no hubo más filtros. Simplemente a toda la gente se le dio, a toda la gente se le dio. El lugar era muy grande. Entonces tuvimos dos cosas que pasaron. Una chica se perdió un tiempo, no la veíamos de ningún lado, entonces sacamos el péndulo. El péndulo es una herramienta que yo uso también, que es espiritual, para limpiar, para canalizar conexión con las emociones. Entonces, con eso, a punta de péndulo la encontramos. Estaba detrás de un árbol, pero fue horrible, fue horrible. Yo alquilé un lugar súper lindo que es como salón de eventos, pero está rodeado de bosque, entonces es grande. Yo dije, espárzanse, cada uno encuentre un lugar, un punto, pero todos estando en mi visión.
yo a todos los vi. Entonces, primer error que yo cometí, yo también me chumé. Eso no pudo haber pasado. No pudo haber pasado porque yo debía tener el cuidado de todas, de todos, de todas las personas. Y yo me chumé igual que todos. Y fue mi primera chuma. O sea, yo te estoy hablando con honestidad. No, él no, Jorge, su amigo, solamente él no chumó, pero él fue el que me dijo, aprovéchalo tú. Entonces, bueno, para hacer el recuento de lo que acabamos de ver, tenemos una chica que convoca una ceremonia de 28 personas a las que les da 4 gramos de hongos de Blue Moon. Son dos cuidadores, ella, que es su primer ceremonia sin experiencia previa con una dosis alta, y con su amigo, que es el otro cuidador y que es la única persona en ese grupo de 30 personas que no está chumada. Entonces, bueno, de esto pues se pueden señalar un montón de cosas desde la literatura que se sabe sobre la terapia asistida con psicodélicos, desde cuáles son esas condiciones mínimas básicas de cuidado que sabemos que hay un montón de cosas que sucedieron mal, pero como la interpretación o la reflexión que quisiera derivar de este último testimonio, la traigo aquí con este articulito, Cazando lo luminoso, fantasmas hambrientos en la sombra del renacimiento psicodélico. Y aquí los autores que hacen una lectura muy junguiana de lo que está pasando nos cuentan que pues el dominio de los valores materialistas y racionalistas de la cultura occidental le ha dejado en un profundo vacío y hambre espirituales, que intenta llenar con un consumo compulsivo no solo de cosas materiales, sino también de productos, servicios y experiencias espirituales. Entonces, eh, esto aquí pues me llama mucho la atención porque apunta pues a otro concepto pues que también ha venido sonando mucho, que es el del bypass espiritual. Y es que, claro, podemos asistir a terapias espirituales, podemos tener gurús y maestros espirituales, leer libros de espiritualidad, tener un montón de experiencias espirituales, pero mostrar una completa falta de atención y de cuidado por nuestras necesidades psicológicas, por nuestras necesidades emocionales, mostrar todo un desprecio y una negligencia por las responsabilidades básicas de financieras, incluso nuestra propia salud, eh, porque pues esta espiritualidad de la que tenemos tanta hambre nos brilla de una manera que intentamos llenar de una manera compulsiva. Es como el mensaje que creo que nos intentan comunicar esas personas. La espiritualidad también es una manera de evadirse y de vivirse de forma contraproducente. Y esas personas hacen dos metáforas, la del fantasma hambriento de Occidente, pero también el de la abeja codiciosa. Y es que estas dos cooperan muy bien porque las demandas de una población desorientada existencial y psicológicamente y la popularidad mediática de los psicodélicos como herramientas útiles para la salud mental se convierten en un nicho de mercado lucrativo donde los cuidados básicos y el estatus sagrado de la experiencia pasan a un segundo plano. Entonces, estos autores hablan de la fiebre psicodélica y no solamente incluyen estos grandes movimientos de capital que hay de las grandes empresas, grandes multinacionales, las patentes que se están sacando, las grandes inversiones, sino también a nivel más microsocial, lo que cada uno de nosotros como individuos hace, mercantilizando, comercializando estas experiencias de una manera en la que predomina el interés lucrativo que otros aspectos de fondo más importantes, profundos, el interés genuino por cuidar la psique de otra persona. eh, y ya para terminar con estos testimonios, estas son pues, como las últimas preguntas que quisiera dejarles. Y es, esto que he venido comentando ha sido derivado y estudiado pues un poco en estos contextos holísticos, neochamánicos, donde
se encuentra como toda esta amalgama de narrativas, nueva era, donde hay todo este interés por la sanación, por el crecimiento espiritual, por lo terapéutico, pero pues recordemos que en nuestro territorio nos habitan un montón de contextos sociales, un montón de formas de relacionarnos con esta experiencia en las que también sería muy interesante pensar y cómo está aplicando el cuidado psicodélico en estos otros lugares, qué está sucediendo en la escena tecno de Medellín, donde prolifera el consumo de psicodélicos sintéticos como la LSD y la MDMA, cómo se relacionan los psiquiatras, los toxicólogos y el personal de salud cuando llegan pacientes bajo el efecto de algún psicodélico, cómo lo interpretan, cómo lo atienden. eh, y bueno, muchas gracias por su atención. Esto es lo que quería compartirles. Juan, buenísimo, buenísimo que de verdad nos traes acá una información supremamente valiosa para todos. Puedes dar en Zoom, deja de compartir. Eso. Eso. Listo. Juanmi, muchísimas gracias. De verdad que nos traes una visión muy crítica de lo que está ocurriendo en este momento. Y así como nos decías ahora, creo que en este momento el auge por el consumo de psicodélicos y el consumo de la espiritualidad está muy alto por una grandísima analfabetismo simbólico que hemos tenido durante muchísimo tiempo a lo largo de la historia. Y realmente se puede volver muy peligroso en algún momento. Lo que nos habla sobre el narcisismo psicodélico es algo que hay que poner muchísima atención, el bypass espiritual, y qué importante poder compartir un poco más de esta información con más personas. O sea, digamos aquí, Mm, somos en este momento 32 personas muy interesadas de tema, personas que activamente buscando información, pero hay una comunidad muchísimo más de personas que están buscando algún tipo de sanación espiritual por algún lado y no saben cuáles son esas condiciones básicas que tendrían que tener. ¿Están escuchando bien? mm, Listo. sí, yo sí. Realmente no hay un consenso básico de cuáles son esos cuidados mínimos que deben tener las personas y las personas tampoco tienen esa confianza Mm, para poder preguntar y hablarlo con las personas que van a cuidar, que van a ser esas personas en las que tienen que poner esa total confianza. Entonces me parece que tu charla realmente fue, pues me abrió muchísimo los ojos de lo que está pasando en el contexto actual. Entonces, muchísimas gracias por esta intervención. Y bueno, y las personas que están aquí presentes, muchísimas gracias por estar por acá. Por favor, todas las preguntas que tengan, nos las van escribiendo aquí en el chat. Y ahorita si alguien quiere hacer una intervención corta, por favor, pueden abrir el micrófono, pues ahora levantan la manito y una intervención corta, alguna pregunta corta y concisa para aquí, para Juan Miguel, el ponente. Por aquí, Micelio Humano, Melisa, nos comparte. A partir de tus hallazgos y considerando la tendencia de los facilitadores a caer en el capitalismo psicodélico descuidando las acciones del cuidado, ¿qué aspectos deben observar las personas que van a tener una experiencia psicodélica con un facilitador? Creo que aquí se Mm, nos refiere como a que justo eso, como qué es las preguntas que tendría que hacer una persona para así sea garantizar esos mínimos de cuidado. mm. Pues ve, yo no me siento cómodo diciendo, usted tiene que hacer esto y esto y esto, pero es una invitación, yo creo yo, primero a informarse. Yo creo que sí hay información relevante por allí, tal vez, y bueno, ¿y qué es información? No solamente los documentales de Gaia, los documentales de Netflix, de Fantastic Fungi, eh, sino buscar un poquito más qué es esto del set y el setting. Y adicional a esto, yo creo que es bien importante indagar un poco por quién es esta persona que está facilitando, me siento cómodo con ella, qué experiencia tiene, cuál es su enfoque, porque hay un montón de enfoques, desde lo psicológico hay un montón de escuelas, pero también desde lo espiritual uno encuentra mucha cosa. En la fundación hay todo un marco en torno a la reflexión psicoespiritual sobre la muerte y el duelo. En otros lugares está permeado por filosofías animistas. Entonces, qué bueno pensar
estos contenidos y este enfoque filosófico que tiene esa persona va a atravesar mi experiencia con la sustancia y yo la voy a vivir de una manera encarnada. Esto es, o sea, es difícil tal vez comunicarlo cuando alguien no lo ha vivido, pero se está tocando un nivel muy íntimo de la persona. Entonces, preguntarse eso, yo resueno con esta persona, yo resueno con el marco que está proponiendo, me parece algo interesante. Revisar la experiencia de los terapeutas, facilitadores que están queriendo hacerlo. eh, por el momento es lo que se me ocurre. Súper. Y ahora que nos hablabas un poco de cuáles son esos marcos teóricos bajo los cuales están suscritos las personas. Al principio no sé un poco sobre la integración, que estoy haciendo una continuación de qué es lo que pasa cuando no integramos bien una experiencia. ¿Con qué frecuencia encontraste tú que realmente se ofrecieran servicios de integración y cuál es la importancia de esto? Ve, pues lo bonito, creo yo, Manu, pues de estas como metodologías cualitativas y estas técnicas de investigación es que uno puede contrastar lo que las personas dicen con lo que las personas hacen. Y lo que las personas dicen está muy claro de que esto hay que ofrecer una integración, hay que hacer una preparación, pero cuando uno observa la práctica, uno, pues a mí ninguna de las ceremonias en las que participé me ofrecieron una integración como tal. Lo que Sonia me ofreció como una integración bajo los criterios éticos también que uno consideraría que es una integración, yo creo que eso no aplica. Ella estaba en un estado muy confuso y me mandó unos audios para compartirme lo que ella vio y percibió durante su experiencia facilitando, pero no me preguntó necesariamente a mí en este momento en el que ella me envía los audios. Posteriormente hay otra historia, cómo fue mi experiencia. Entonces, pues también es difícil hablar de frecuencias porque esta investigación no tuvo como el énfasis en estadístico. Voy a hacer un sondeo, un panorama estadístico de cuántas personas están integrando, pero sino más desde lo cualitativo, desde la experiencia, desde toda esta narrativa que les quise compartir. Pero mi percepción, que puede estar muy sesgada también, es que esto casi no se ofrece. Pero eso también tendría que caber dentro de lo que son los básicos de cuidado en una experiencia psicodélica. Pues básicamente lo que uno esperaría en cualquier experiencia psicodélica sería tener un proceso de screening, primero que todo, el screening Ujú. ya viendo como si la persona es apta para esta experiencia, después el espacio de la preparación de dotar a la persona para herramientas o cosas que hacer para estar tranquilo, ofrecer meditación, bueno, ya la experiencia y los mínimos de cuidado que debe tener de por sí la experiencia y después por otro lado la integración, que también tiene un montón de partes y al fin y al cabo tendría que ser casi que la parte más importante de una experiencia psicodélica, que es como llevar a cabo todas esas cosas que viví, ese contenido que viví simbólico, llevarlo a la realidad y a la cotidianidad y como nos mencionabas ahora, no tomar todo literal, que esa es una de las partes más peligrosas también de no hacer la integración de las experiencias, sino tomar todo literal, porque los hongos me dijeron, la ayahuasca me dijo, y ahí entra mucho la importancia de la integración para poder sacar toda esa información y realmente hacerla propia y no sesgada solamente por el éxtasis de la experiencia psicodélica. Sí. De acuerdo, Pues alguien Manu. tiene alguna otra pregunta por ahí. Mm. Bueno, aquí dice Wilder. ¿Qué grado tiene que han tenido una incursión psicodélica solas y sin una integración y que puede pensar que la integración es íntima y cada ser debe ser quien encuentre esos eslabones de información?
A ver, si Eh, sí entiendo opino, se está mm, refiriendo a cuál es su perspectiva. Tengo mala conexión, disculpe. tranquila. Mm, Tranquila, mano, estoy leyendo. ¿Qué mirada tienes frente a todas las personas que han tenido una incursión psicodélica solas y sin una integración y que pueden pensar que la integración es íntima y cada ser debe ser quien encuentre estos eslabones de información? Eh, pues yo creo que esa puede ser una parte, tal vez lo que esa persona en su intimidad pueda encontrar sobre lo que vivió, pero yo recomendaría y mi perspectiva es que ahí hay un riesgo muy grande de caer en absolutizar su propia experiencia, en en el de caer en este sesgo de es que lo que yo viví es tan real y es tan claro que yo para que lo pueda compartir con otro más, yo no necesito que nadie más me diga nada, cuando bueno, yo creo que pues todos somos seres que estamos habitando desde una perspectiva toda esta realidad y lo bonito es poder tener varias perspectivas que nos ayuden a encontrar un poquito más, a acercarnos más a una información más cercana a esa que consideramos verdad. Entonces yo ahí veo primero un riesgo pero no lo descartaría, o sea, como claro que bueno que esa persona en su intimidad pueda sentir, reflexionar, escribir qué pensó, pero también hay otro paso que es compartirlo con otro. Y allí en línea con lo que nos estás contando, Juanmi, yo creo que hay una tendencia muy natural en las personas a, después de una experiencia psicodélica, hablar y contar. Y creo que eso hace parte del proceso natural de integración. Ujú, Eh, yo creo que al nuestra sociedad ser tan individualista comparada con otros tipos de sociedades, por ejemplo, las sociedades nativas, ellos tienen una forma de integración muchísimo más diferente y que está casi que integrada en su cultura, en donde los espacios de integración son muy propios de ellos y donde siempre los espacios de integración van a estar acompañados de la comunidad y la misma ujú, comunidad sostiene esa integración de las personas. A diferencia de nuestra sociedad moderna, actual, en donde ujú. el enfoque está en algo muchísimo más individualista y muchas veces las personas no, pues, tienen esas experiencias, integran solos, no porque no quieran compartirlo con otras personas, sino porque no encuentran esa red de apoyo para realmente integrar esa información. Entonces yo creo también voy por tu lado de que sea lo que sea la integración, no tiene que ser necesariamente con un profesional específicamente en integración psicodélica, pero sí debe ser comunitario también para poder contrastar esa información que te llega a uno y también la información que tienen otras personas. Bueno, por aquí Juan Nicolás nos dice, gracias por el espacio y por la información. ¿Qué retos enfrenta la mirada chamánica, espiritual y holista en la academia y el estudio de sus resultados? ¿Tienes alguna información sobre eso? Eh, ¿Qué retos? O sea, si ¿Qué entiendo retos la intención, enfrenta la mirada chamánica? Ujú. sí, o En la sea, academia. en la academia, o sea, sería como esta necesidad de que estos conocimientos chamánicos tengan una voz y sean escuchados en espacios académicos. Si te estoy entendiendo bien la pregunta. Lo que entiendo es Eh, como que cuáles son esos retos que enfrenta la mirada espiritual, chamánica y holista en Ujú. la academia. O sea, qué retos encuentran las personas que tienen y practican este tipo de visiones. Pues yo creo que hay un sesgo todavía, pero a veces me parece que cada vez menos, según también la universidad, según también el nicho, el sector. Pero sí, yo creo que ahí hay un sesgo muy racionalista, muy eh, de caer en disciplinas cerradas, aisladas, y esta invitación que nos hace el pensamiento
ancestral, chamánico, la misma experiencia psicodélica, el mismo micelio, es a la integración de disciplinas, de conocimientos, de formas de percibir y estar, la diversidad epistémica, la multidisciplinariedad. eh, entonces, yo creo que ese es el reto, ir rompiendo ese paradigma que nos precedía, que a mí me parece que se está haciendo cada vez más. Eh, sí, esa es la respuesta que te puedo ofrecer. Muchas gracias, Moni. Por aquí Micelio Humano nos comparte. Es un reto a nivel social democratizar el acceso a las terapias psicodélicas, teniendo en cuenta sus altos costos. En este sentido, un proceso de integración con un profesional es un lujo, es real. Y Martín Ujú. Viera nos pregunta, ¿cuáles son esas herramientas de integración que se recomiendan? ¿Algunos referentes o artículos que apoyen este proceso? Aquí, Martín, me gustaría responderte también, haciendo alusión a la anterior charla que tuvimos con Jackie Martínez, que fue precisamente sobre integración de experiencias psicodélicas, que está en este momento en el canal de YouTube, que me pareció supremamente útil, más que todo desde una mirada terapéutica. Y también por acá justo tenía el libro que Juanmi nos compartió ahora, que es Integración Psicodélica de Mark Achala, que realmente ofrece muchísima información sobre él, una mirada psicoterapéutica en los estados expandidos de conciencia y los procesos de integración. Entonces, recomiendo por acá este libro, 10 de 10, me ha servido mucho a mí en mi práctica terapéutica. ¿Tienes algún otro referente o artículo, Juanmi, que pudieras Mm, compartirme? no, mano, me suscribo a tu respuesta. Sí, este libro es muy bueno, muy Sí, recomendado, la verdad. Micelio nos comparte. Tal vez esos espacios comunitarios, si se dan orgánicamente, pueden mitigar los riesgos de no integrar cuando se hace en solitario la experiencia, respondiendo a lo que antes estábamos hablando. Sin embargo, recuerdo. quedo con el sinsabor de que esto no sea suficiente, ya que no se cuenta con las herramientas para comprender su propia psique. Es cierto. Bueno, por aquí, Manuela, más allá de la importancia simbólica de la experiencia, ¿cuál es la importancia de una experiencia asistida, hablando de los riesgos de la experiencia? ¿Me repites, porfa? ¿Cuál es, ¿Cuál es la importancia de una experiencia asistida, hablando de los riesgos de la experiencia? cuál es la importancia? Bueno, la verdad no estoy seguro de que entienda la pregunta. O sea, ¿cuál es la importancia de ser asistido, Ujú. de ser acompañado? En comparación Bueno, con la individualidad, supongo, a comparación con la individualidad pues de hacerlo de solo. de hacerlo solo, pues un poco lo que hemos venido hablando. Bueno, algo que también estaba en este texto de Groff, el que les puse ahorita, psicoterapia con LSD, es que mucho de lo que tiene la experiencia psicodélica, pero no exclusivamente, es esta disolución del ego, esta experiencia de disolución del ego, esta experiencia de contacto de sentirme unido a todo, que es muy difícil de que suceda cuando no nos sentimos seguros, cuando no nos sentimos tranquilos. Y él ahí menciona que hay una parte de nosotros que siempre va a estar como velando por nosotros cuando estamos solos, cuando no nos sentimos seguros también, no nos permitimos entregarnos a la experiencia. Entonces ahí hay una importancia. Eh, Otra importancia es que, bueno, esto tiene un grado de impredictibilidad grande. Estamos navegando el inconsciente y, y allí pues pueden surgir muchas cosas, eh, muchos mecanismos de defensa, algunos de los cuales terminan de maneras, manifestaciones muy físicas. Tal vez personas que se intentan autolesionar, personas que según tal vez su proceso personal, todo esto es muy variable, pero que requiera contención física, que otra persona evite que te hagas daño a ti misma. Esto también puede pasar. eh, y a veces, eh, cuando estamos en estos estados tan vulnerables, mucho de lo que, del valor que también está en estar acompañado, creo yo, desde mi perspectiva, viene de algo muy emocional. Entonces, tal vez yo necesito una mano, yo necesito un abrazo y,
y en ese momento puede parecer algo muy básico, muy mínimo desde una perspectiva externa, pero desde alguien que está viviendo el proceso, eso puede ser súper valioso y puede ser lo que necesita para continuar avanzando en su proceso y volver a ir hacia adentro. Entonces, hay bastantes razones por las cuales hacer esto con un buen acompañamiento es más provechoso que si es provechoso. Sí, creo que al fin y al cabo tener un buen acompañamiento de una persona que realmente conozca y que tenga su propia experiencia y su propia trayectoria en este camino, eh, está como muy arraigado a, a poder tener esa integración y esa preparación de toda la experiencia, porque muchas veces uno solo Mm, no se toma el tiempo necesario para prepararse adecuadamente o para integrar adecuadamente y siempre una mirada externa de una persona que ya tiene ese mismo camino que uno está buscando de alguna forma, es una mirada externa que uno le ayuda mucho a interiorizar esas enseñanzas o esos símbolos, esa información simbólica que viene de las experiencias psicodélicas. ¿Listo? Bueno, Juani, creo que ha sido una muy buena charla. Yo creo que aquí 25 personas hasta el final. Muchísimas gracias por este espacio que realmente, ay, hola, mala conexión. Realmente ha sido supremamente enriquecedor y muy chévere hablar contigo. Muchísimas gracias a todas estas personas que están aquí presentes hoy por seguir compartiendo y seguir compartiendo este micelio y expandiéndolo. Entonces, Juanmi, algunas palabras finales y ya vamos aquí terminando la charla. súper, mano, no. De nuevo, muchas gracias a Ciencia Psicodélica, a tú y tus compañeros que sé que son varios que organizan estas charlas y estos espacios para subsanar esta necesidad social, cultural que cada vez más tenemos de promover una información buena, una información que propicie espacios cuidados, contenidos de experiencias con psicodélicos. eh, y gracias, Manu, por también la oportunidad de estar aquí y compartir mi trabajo y a las personas que tal vez quisieran profundizar un poquito más en esos artículos que hoy vi que me preguntaron. Yo ahí tengo un montón de artículos porque para esa tesis tuve que leer un montón de artículos, entonces me pueden escribir a este correo que les envié. Yo se los mando, también les puedo compartir mi tesis si gustan. eh, y si quieren conversar de esos temas, también me gusta, estoy aprendiendo un montón de ellos, entonces eh, todo esto también apunta a hacer contactos y hacer redes y hacer comunidad y ahí tienen el mío, por si les interesa. Claro, muchísimas gracias, Juan Miguel, y a todos los presentes. El libro que me están preguntando aquí es de Mark Aychala. Aychala. Entonces, eso, muchísimas gracias a todos por estar aquí de nuevo. Esta es la última charla que vamos a estar compartiendo este año. Entonces, estén pendientes de las redes de ciencias psicodélicas, que el próximo año vamos a seguir compartiendo con ustedes muchísima más información. Entonces, eso, muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Gracias. Chao.